Día de hoy echaremos chismecito de Pedro Infante. Número 8. Hoy podría ser cancelado. Si son fanáticos del actor y cantante, es obvio que este punto les va a doler. Pero parte del fanatismo consiste en aceptar la realidad de nuestros ídolos, así que debemos aguantar. Aunque hoy en día esta práctica sería vista con una rotunda polémica, existen reportes de que cuando tenía aproximadamente 30 años, Pedro Infante inició una relación. Hasta ahí todo parecía normal, de no ser por un muy grave motivo. La susodicha en cuestión era Lupita Torrentera, que en ese momento tenía apenas 16 años, prácticamente la mitad de edad que Pedro Infante. Aunque no se trató de un juego, ya que de ahí salieron 3 hijos, sí llama la atención que si actualmente sucediera eso, el adulto en cuestión no solo sería cancelado en redes sociales, sino incluso podría enfrentar cargos por estupro. ¿O ustedes lo habrían defendido por ser semejante ídolo? Número 7. Fue capaz de todo por casarse. Si lo de la relación con una menor ya sonaba perturbador, este nuevo detallito podría resultar un poco más polémico. Para nadie es una sorpresa que Pedro Infante era un rompecorazones y que muchas mujeres caían ante sus encantos. Evidentemente se casó en diversas ocasiones con las mujeres que, según él, eran el amor de su vida en turno. ¿Hasta dónde llegó con tal de casarse con Irma Dorantes? Bueno, en 1953, la actriz e Infante estaban por unirse en matrimonio. Sin embargo, él aún no estaba divorciado de su ex esposa María Luisa, que curiosamente era muy famosa en aquellos tiempos. Con tal de ser feliz junto a Dorantes, el intérprete de Pepe el Toro falsificó la firma de su ex esposa para poder así casarse por segunda vez. Cuando Luisa se enteró, acudió hasta las autoridades y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que resolver el asunto. Pero peor aún, Pedro le puso los cuernos a Irma con la mismísima Lupita Torrentera, quien era menor de edad. Número 6. Golpe a un fanático. Muy a la Ezra Miller y también a la Jenny Rivera, Infante tuvo un encontronazo con un fan. Resulta que en 1949 Pedro Infante fue víctima de un accidente aéreo en Michoacán. Ello le provocó una seria lesión en la cabeza y para salvar su vida, los médicos que lo atendieron le colocaron una placa de metal en la cabeza. Por obvias razones, era peligroso que alguien se acercara a esa parte de su cuerpo y lo tocara. Pero un impertinente venezolano, justo en una firma de autógrafos, se atrevió a tocarle la cabeza y al ser una zona que podría representarle riesgos a su salud, Infante le soltó un reverendo puñetazo. Aunque el incidente no pasó a mayores y bien podría justificarse su acción, esto no sirve para comprobar que el ídolo del cine mexicano tenía un carácter con el que casi nadie se podía meter. Parecía conejo en primavera. Piensa por un momento en lo que se debía sentir ser Pedro Infante. El público te amaba, la industria te respetaba, los directores morían por trabajar contigo. Ganabas miles y miles de pesos con tus películas e incluso podrías darte el lujo de rechazar proyectos. Evidentemente, lo mismo aplicaba para su vida amorosa. Y al tratarse de semejante figura, bien podríamos imaginar que pero muy pocas mujeres se le resistían. Resulta que tras su muerte, más de 40 hombres y mujeres presentaron al funeral de Infante reclamando parte de la herencia y asegurando que eran hijos del actor y cantante. Para bien o para mal, solo 5 hijos biológicos fueron reconocidos mientras Pepe el Toro estaba con vida: Guadalupe Infante, Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Torrentera e Irma Infante. Como era de buen corazón, o al menos eso se dice, también le dio su apellido a Dora Luisa, una sobrina a la que amó y adoptó como su hija. Número 4. Su pasado antes de ser famoso. Aunque durante toda su carrera fue considerado como uno de los galanes más guapos y atractivos para el público, lo cierto es que Pedro Infante estaba lejos de ser un hombre letrado o muy preparado. La precaria situación económica de sus padres lo llevó a que no terminara la escuela primaria e incluso comenzó a trabajar como mandadero en una tienda de abarrotes. Años después, ya entrado en la adolescencia, comenzó a aprender otros oficios con los que quizás podría ganarse la vida, e incluso tomó clases de peluquería. Sin embargo, el destino empezó a llevarlo por un camino diferente. Gracias a lo aprendido en la carpintería, Pedro hizo su propia guitarra y empezó a practicar con la música que tanto le interesaba. Dejó el trabajo con la madera cuando ciertos clubes y la radio le dieron la oportunidad de explorar su talento en los escenarios de aquellos tiempos. Su primer grupo se llamó La Rabia y en 1932 consiguió entrar a la Orquesta Estrella de Culiacán. A partir de ahí llegó a la XCW en 1939 y nada volvió a ser igual para él. Número 3. Los aviones no eran lo suyo. Aunque sus películas y música se han pasado de generación en generación, lo cierto es que Pedro Infante no podría tenerlo todo. E irónicamente hubo muchos accidentes en los que se vio involucrado antes de perder la vida en una forma trágica. Resulta curioso que todos se suscitaran a bordo de un avión, otra de las grandes pasiones de Pedro y donde acumuló más de 2,000 horas de vuelo registradas.
En 1947, Infante despegó del aeropuerto local de Guasave, Sinaloa. En aquellos tiempos tenía solo 30 años de edad y todo ocurrió tras una noche en la que se había presentado dentro de un teatro. El cansancio, la escasez de luz a semejantes horas y un clima inestable provocaron que el histrión se impactara y terminara con algunas heridas no muy profundas. En 1949, el 22 de mayo para ser más exactos, Infante volvía de la ciudad de Acapulco, donde tenía una casa acompañado de Lupita Torrentera, su esposa en aquel momento, y los 3 bebés que habría procreado junto a la actriz. Desafortunadamente, la brújula se averió y el avión volaba sin rumbo fijo. Infante, con los conocimientos de vuelo que tenía, intentó salvar a su familia, así que trató de aterrizar sobre un potrero. Aunque no lo logró, se impactó contra un árbol. Dicho golpe le provocó una ligera lesión en la cabeza y perdió la audición del oído izquierdo. De ahí surgió la idea de ponerle una placa en la cabeza, artefacto de gran utilidad a la hora de reconocer su cuerpo cuando murió. Tras la operación para colocársela, el semblante físico del ídolo cambió. Su rostro fue modificado en cierto nivel y se le tuvo que diseñar un bisoñé para que éste pudiera seguir trabajando y pudiera aparentar esa imagen de galán en todas sus producciones. Número 2. Respeto por su profesión. Aunque Infante no era precisamente abierto a dar entrevistas, su familia ha servido para que en recientes entrevistas podamos conocer un poco más de la personalidad del ídolo de muchos. Al poseer una envidiable voz, muchos pensarían que los otros miembros de su familia poseían el don de enamorar entonando una melodía. Desafortunadamente, Pedro no permitía que lo expresaran. Así lo relató Lupita Infante, nieta del cantante. Hace pocos años, según sus palabras, existen anécdotas de otros miembros de la familia que señalaron a Infante como un hombre celoso de su actividad profesional. No permitía que sobrinas suyas, primas, etc. se atrevieran a cantar en la misma casa, pues lo veían como un juego y no como algo serio. Ese respeto por su carrera lo llevó a ponerse nervioso del mismísimo Jorge Negrete. El director Ismael Rodríguez, responsable de cintas que marcaron la época del cine de oro mexicano, afirmó que Infante se sentía muy poca cosa al lado de su compañero. Mientras que Infante era un hombre relativamente bajo, con poca educación y una voz buena, pero no tan poderosa, Negrete era culto, alto, hablaba 3 idiomas y tenía mejor voz. Antes de que pongan el grito en el cielo, fue el mismo Pedro quien se atrevió a mencionar esos aspectos dentro de la comparativa. Su muerte. Este ídolo del cine mexicano marcó a toda una generación, pero, irónicamente, la polémica más grande a su alrededor surgió con su muerte, o mejor dicho, con las dudas sobre su muerte. La caída de una avioneta no convenció a muchos fanáticos del actor y cantante, por lo que a lo largo de décadas diversas teorías conspiranoicas han surgido a su alrededor. Al día de hoy, varias ideas rodean en internet, entre ellas que Pedro Infante tenía nexos con el narcotráfico. El año pasado, un nieto suyo afirmó que Infante fue contrabandista y participó, aparentemente sin saber, en muchos actos relacionados con el narcotráfico. Según lo que contó, cuando él quiso salir del negocio, solo le presentaron 2 caminos para hacerlo: directo a la tumba o directo a la cárcel. Muchos afirman que no había elementos suficientes para asegurar la muerte de Pedro Infante. No olvides darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la siguiente entrega de Cine Números.